En nuestro ejercicio 1 del EP3 vamos a analizar el siguiente sistema, en el cual menciona que en el punto C se amarran dos cables y se cargan como se muestra en la figura. Nos piden determinar la tensión en cada cable. Bien, nos encontramos ahora con lo que es un sistema que se encuentra en equilibrio, es decir, un sistema en el que todas las fuerzas involucradas, al sumarlas, nos da como valor una resultante 0. ¿Sí? Para poder iniciar el análisis de este tipo de sistema vamos a respetar las siguientes consideraciones. Primero, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre considerando los siguientes puntos. Como primera observación, en el punto C lo identificamos como el punto donde concurren todas las fuerzas, ¿sí? De tal forma que va a ser el punto principal de conexión. Ahora bien, tenemos componentes en este caso que van a experimentar ya sea una tensión o una compresión. Como en este caso tenemos los cables AB, BC y el cable que soporta la carga de 1600 kilogramos. En este caso tenemos tres elementos que están sometidos a tensión. Ahora, para poder realizar el análisis, tenemos que establecer ciertas, llamémosle reglas, que debemos respetar para posteriormente todos nuestros cálculos sean congruentes. Y en este caso, una de las reglas principales que se respetan durante el análisis estático es que un componente que esté en tensión se representa por medio de un vector saliendo del nodo o saliendo de su punto de conexión, ¿sí? Y el siguiente, un vector, cuando está un elemento en compresión, el vector se coloca entrando al nodo o entrando al punto de conexión. En este caso, nuestro punto de conexión es C. Y si tenemos tres elementos que se están estirando, que en este caso podemos visualizarlos de una forma muy sencilla, cosa que cuando veamos más adelante otros ejercicios lo vamos a tener que determinar y suponer, y con base en los cálculos determinar correctamente. En este caso tenemos tres elementos que se estiran, por lo tanto vamos a colocar tres elementos o tres vectores saliendo del punto de conexión, respetando su dirección y su posición. De tal forma que en este caso decimos que el elemento AC o el cable C está en tensión, por lo tanto vamos a dibujar su vector saliendo del nodo, respetando su posición y dirección. Lo mismo con el cable BC. Y la masa de 1600 kilogramos que va a ir hacia abajo, ¿sí? La vamos a trabajar con base en su peso, por lo cual vamos a multiplicar por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, que es la constante de la gravedad, para convertirla en newtons y poder trabajar con unidades de fuerza. Bien, dice aquí además lo que acabamos de decir, los vectores se representarán cuando están en tensión o en compresión, dependiendo el sistema, y vamos a establecer dos ángulos alfa y beta para poder determinar la posición de cada vector. De tal forma que nuestro diagrama de cuerpo libre quedaría de la siguiente forma. Aquí tenemos el punto C donde está nuestra conexión. Tenemos aquí hacia abajo, ¿sí?, el vector peso que va respetando lo que es la fuerza de la gravedad. Por eso sería masa, 1600 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Nos va a dar 15.696 newtons o un equivalente de 15.70 kilonewtons. Nuestro vector AC, que es nuestro cable que está en tensión, lo colocamos saliendo del nodo respetando su posición. Y lo mismo el vector BC, lo colocamos saliendo del nodo respetando su posición. ¿Sí? En este caso colocamos dos ángulos alfa y beta, que por facilidad lo vamos a colocar con respecto al eje vertical. Sin embargo, recuerden que cuando veamos nuestros cálculos más adelante, tenemos que tomar estos ángulos con respecto al eje X positivo. Aquí, con base en trigonometría de triángulos rectángulos, observamos que el ángulo alfa, su tangente inversa del cateto opuesto 1100 con respecto a su cateto adyacente 960, nos va a arrojar un ángulo de 48.89 grados, y el ángulo beta, su cateto opuesto 400 entre su cateto adyacente 960, en una tangente inversa nos va a arrojar un ángulo de 22.62 grados. Esto ustedes lo pueden verificar directamente con su calculadora. Bien, teniendo ya nuestro diagrama de cuerpo libre, en este caso, como son tres fuerzas involucradas, vamos a utilizar dos métodos. Vamos a utilizar el método del triángulo de equilibrio, ¿sí?, y vamos a utilizar el método de componentes. Bien, el triángulo de equilibrio, bueno, vamos a establecer las condiciones. La condición de equilibrio, ya saben, sumatoria de fuerzas
de todo el sistema es igual a 0, por lo tanto la suma de las tensiones en este caso nos va a arrojar como resultado 0. En este caso vamos a trabajar el triángulo de equilibrio, ¿sí? Aquí una nota muy importante. Aquí no vamos a aplicar la regla del paralelogramo porque no queremos calcular la resultante. Ya sabemos que la resultante debe ser 0. Eso sucede en situaciones cuando tenemos otro tipo de características de fuerzas, entonces no confundir. Aquí no aplicamos regla del paralelogramo. Aquí vamos a aplicar triángulo de equilibrio, ¿sí? El triángulo de equilibrio lo tenemos aquí. Y vean, vamos a colocar las tres fuerzas que tenemos aquí formando un triángulo, pero que a la vez ese triángulo sea continuo. Es decir, todos los vectores deben ser continuos. ¿Por qué? Porque el resultante debe regresar a 0. Entonces vean, aquí colocamos primero, la colocación no es relevante. Yo lo coloqué de esta forma, podemos haberlo colocado en otra configuración que puede suceder. Al final los resultados deben ser los mismos, ¿sí? Pero vean, yo aquí tomé como referencia el vector, el de W, el de 15.70 kN. Después por la posición coloqué el vector TBC, que vendría siendo este que tenemos aquí. Y finalmente para cerrar el triángulo, el AC. Las magnitudes de estos vectores es lo que debemos calcular porque es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces simplemente ahora veamos cómo colocar los ángulos, ¿sí? Este ángulo que tenemos aquí de 48,89, vean, es el que tengo acá, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, voy a utilizar aquí un poquito el apoyo, ¿sí? Si yo coloco aquí el vector, ¿sí? Este que tenemos acá, vean, lo paso aquí para poder ver, ¿sí? Este ángulo que yo tengo aquí es el mismo que está acá, porque son alternos internos. Entonces, de tal forma que este ángulo de 48,89 es el mismo que tenemos aquí, en donde tenemos la conformación del triángulo, ¿sí? Por lo tanto, por eso, aquí está 48,89, ¿sí? Y este otro ángulo que tenemos aquí, vean, vamos a hacer aquí lo mismo, ¿sí? Este sería este elemento que tenemos acá. Entonces, si ustedes observan, aquí está este vector es el que tenemos aquí. Este ángulo que tenemos aquí es el mismo que tenemos en la parte baja de nuestro triángulo, porque aquí vean, aquí se formaría el triángulo tal como nosotros lo habíamos hecho. De tal forma que este ángulo de 22,62 es el mismo que tenemos acá. Y haciendo el cálculo para tener los ángulos completos, recuerden que la suma de ángulos internos de un triángulo nos debe dar 180. Entonces, el suplemento de estos dos ángulos para que nos dé 180 va a ser 108,49. Bien, entonces de esa forma tenemos, vean, tres ángulos y tenemos un lado. Por lo tanto, dado estas condiciones, podemos aplicar la ley de senos y le establecemos la ley de senos. Sería la tensión AC, si yo la coloco aquí, su ángulo opuesto sería este, el de 22,62. ¿Sí? Es el ángulo que no está, en este caso, en contacto con el vector. Tenemos la tensión BC, por lo tanto el ángulo que no está en contacto sería este, el de 48,89. Y tenemos este vector de 15,70, cuyo ángulo que no está en contacto con él sería el de 108,49. De esa forma, a través de trigonometría armamos el triángulo de equilibrio, recabamos datos y establecemos la ley de senos. Recuerden que en otros casos también podemos aplicar ley de cosenos, eso es dependiendo mucho de los resultados que tengamos. Bien, y haciendo aquí los cálculos, me voy a apoyar aquí de la calculadora. Por ejemplo, vamos a calcular la tensión AC. Entonces, omitiendo un poco este componente y aplicando una regla de 3 básica, sería seno, ¿sí?, de 22,62, seno de 22,62, ¿sí?, que multiplica a 15,70 y se divide entre el seno de 108,49. Eso nos va a arrojar un resultado de 6,367, lo redondeamos a 6,37 kilonewtons. ¿Sí? Y hacemos lo mismo con el vector tensión BC. Nuevamente, ahora agarramos seno de 48,89. Esto lo multiplicamos por 15,70
y lo dividimos entre seno de 108.49. Esto nos va a arrojar como resultado, ahí está, 12.47 kilonewtons. Al darnos positivo, significa que esta consideración es correcta, independientemente nosotros lo estamos viendo en el triángulo. Recuerden que la regla es que debe ser un triángulo continuo, es decir, todos los vectores deben ser así. Y estos vectores los tomamos de la posición que establecimos. ¿Sí? Ahora bien, estos resultados fueron obtenidos con base en un desarrollo trigonométrico. Ahora vamos a hacerlo con base en un desarrollo vectorial, vectores cartesianos. ¿Sí? Tenemos nuestro vector AC, que tiene una magnitud que no conocemos, pero sí conocemos su posición. Si recuerdan, el vector está en el segundo cuadrante, y lo que hacemos es, pues simplemente con respecto al eje X positivo, desde aquí, vamos a calcular, para este necesitamos el ángulo que está hasta acá, y para este necesitamos el ángulo que está aquí. Entonces aquí sería, para conocer el vector AC, ¿sí? Serían los 90 grados más el vector alfa. Y para conocer el vector BC sería 90 grados, ¿sí? Menos el alfa, que sería 22.62, y para el alfa sería 90 más 48.89. ¿Sí? Desde aquí hasta acá sería el vector, el primer cuadrante, 90 más 48.89, y el BC sería 90 menos el beta, 22.62. De esta forma conocemos su posición directamente con respecto al eje X positivo. Entonces establecemos, serían 90 más 48.89, 138.89. Y el vector en el primer cuadrante sería 90 menos 22.62, 67.38. El vector peso, ya sabemos, lo puedo colocar como 270 grados o como menos 90. Bien, ya que los tenemos aquí en forma polar, vamos a convertirlos a forma cartesiana. Como en este caso esto es una incógnita, nos vamos a apoyar, recuerden, de acuerdo a lo que vimos en otros ejercicios, que la componente y es el coseno del ángulo y la componente y es el seno del ángulo. Entonces, para este caso, le decimos, buscamos primero coseno de 138.89. Eso nos va a dar un resultado de menos 0.7534. En este caso, como recomendación para que los cálculos salgan más correctos, vamos a utilizar 4 decimales redondeando con el quinto. Entonces aquí quedaría el primer componente, 0.7534, tensión AC, porque es la magnitud que no conocemos, y esto es el vector I. Y para el siguiente sería seno de 138.89, y eso nos va a dar, en este caso, un resultado de 0.6575, tensión AC. Tenemos los dos componentes, hacemos lo mismo con el que tenemos aquí. Si ustedes calculan coseno de 67.38, eso nos va a arrojar un resultado de 0.3846, y si calculamos el seno de 67.38, eso nos va a arrojar un resultado de 0.9231. Redondeamos con el quinto dígito, recuerden, por eso 31. ¿Sí? Cerramos aquí. Y nuevamente nuestro vector W, que en este caso no tiene componente I, pero sí tiene componente Y es negativo porque recuerden que va hacia abajo. ¿Ok? Entonces aquí estarían nuestros componentes rectangulares. Ahora aplicamos simplemente la fórmula que dijimos acá arriba, que la sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a 0. Recuerden que para sumar componentes tienen que ser los componentes en I y los componentes en J. De tal forma que vean, hacemos la suma, para componentes en I sería menos 0.7534 tensión AC, más 0.3846 tensión BC, y esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? O en este caso, aquí le ponemos más 0, porque sería el W, pero no tenemos operación, entonces por eso esto es directamente igual a 0. Y en el otro, 0.6575 tensión AC, más 0.9231 tensión BC, menos 15.70, y esto tiene que ser igual a 0. Estas son las condiciones de equilibrio. Ahora, si observamos aquí, yo tengo un sistema de ecuaciones de 2×2, en donde tengo dos incógnitas, tensión AC y tensión BC, y tengo dos ecuaciones. Para ello, pues lo vamos a resolver, ya sea ustedes pueden utilizar un método
algebraico, por ejemplo, pueden utilizar el de sustitución, pueden utilizar determinantes, en fin. Nosotros para ahorita aprovechar y optimizar tiempo, vamos a utilizar una calculadora. En la calculadora, no todas, pero algunas, verifiquen bien su calculadora y si no pueden tomar la que tenemos aquí. Tienen en su opción de modo, en modo, pueden buscar y tienen más operaciones. Verifiquen que su calculadora tenga la opción EQN. Esto estamos hablando de esta marca ahorita específicamente, pero ustedes pueden checar si tienen otra marca que tengan habilitada esta configuración de EQN, ecuaciones. ¿Sí? Entonces le doy EQN, me dice que es el número 5. Me van a aparecer por lo regular que manejan las calculadoras una opción de un sistema de 2×2, un sistema de ecuaciones de 2×2, un sistema de ecuaciones de 3×3, resolución de ecuaciones cuadráticas, resolución de ecuaciones cúbicas. Yo tengo un sistema de 2×2, por lo tanto voy a escoger la opción 1. Y me aparece aquí una matriz donde voy a ir metiendo datos, o en algunas calculadoras me pide, por ejemplo, el A1, el B1, el C1, el A2, B2, C2. Entonces yo voy a ir metiendo aquí los datos. Aquí me lo está marcando mi calculadora. Me dice que el primer dato es menos .7534. 7534. ¿Sí? Le doy igual. Aquí se coloca. El segundo dato me dice .3846. Positivo, .3846. No olviden los signos porque sí es importante. ¿Sí? Y en este caso, este es el igual. Será igual a 0. Bien, nos vamos con el otro, .6575. Le damos igual. Luego el otro sería .9231. .9231. Y en este caso el término independiente que viene siendo este lo tenemos que pasar de este lado. Si aquí es menos 15.70, lo vamos a pasar de este lado, al lado de la igualdad, como 15.70. ¿Sí? Recordando que esta última columna, ¿sí? Estas dos columnas son esta sería la columna para la tensión AC, por la posición que tenemos en nuestra ecuación. Esta sería la columna para la tensión BC, y este es para el término de independiente, es decir, para el que está del lado derecho de la igualdad. Ya que tenemos capturado nuestro sistema, pues simplemente con la calculadora le damos igual, y pues nos va a decir que nuestro valor de x es 6.37, le volvemos a dar igual, y nos va a decir que nuestra y es 12.47. Entonces aquí simplemente esta es la columna de x, vale 6.37 kN, y esta es la columna y, que vale 12.47 kN. De esa forma encontramos el valor de las tensiones, ¿sí? Que en este caso es un escalar. No estamos dando el vector, solamente estamos dando su magnitud, que es lo que nos está solicitando el sistema. En nuestras calculadoras, para regresarnos, simplemente le decimos modo y nos vamos al modo 1, que es el modo natural o básico de la calculadora. Bien, con esto concluimos este ejercicio y empezamos a establecer ciertos criterios para lo que corresponde a nuestros estudios de condiciones de equilibrio en análisis estático.